Muchas veces en obras de ficción hemos visto lo lejos que puede llegar la ciencia para buscar probar un punto, pero como usualmente pasa, la realidad supera la ficción. Es bien sabido por todo el mundo los horribles experimentos que realizaron los nazis, pero hoy vengo a hablarles de un tema más actual. Quédate al final del video porque te haré una pregunta que espero respondas en los comentarios. Yo soy Snow y hoy les hablaré de el terrorífico experimento de la prisión de Stanford. Empecemos de una vez. Todo comenzó el domingo 4 de agosto de 1971 en Palo Alto, California. Alrededor de las 9:55 de la mañana, la tranquilidad se rompió cuando varias patrullas alrededor de todo el pueblo sacaron de sus hogares a hombres, llevándose los presos bajo cargos como robo y asalto a mano armada. A los sospechosos se les leyeron sus derechos, se les colocaron contra la patrulla, los revisaron, esposaron y después fueron conducidos a la estación de policía con las sirenas sonando. Una vez en la estación, el prisionero fue fichado, se le tomaron las huellas digitales. Después de ese proceso, fue puesto en una celda solitaria para que reflexionara en lo que lo había llevado a este desastre. Así empezó el experimento de la Universidad de Stanford. Este fue liderado por el psicólogo Philip Zimbardo, y su fin era observar cómo se pueden cambiar las conductas de los hombres bajo un ambiente de estrés extremo como en una cárcel. Para esto se puso un anuncio en el periódico, donde se buscarían varios voluntarios para un experimento. Más de 70 personas respondieron al aviso, y tras ser entrevistadas para descartar personas con problemas físicos y psicológicos, gente con antecedentes penales o individuos con problemas de abuso de drogas, se llegó a 24 estudiantes de Estados Unidos y Canadá, y a cada uno se le pagaría con $15 diarios. A los voluntarios se les podía asignar dos roles, el de prisionero o guardia. ¿Y cómo se asignaban los roles?, te podrás preguntar tú. Pues esto era literalmente lanzando una moneda. La prisión se construyó en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Para las celdas se tomaron las puertas de algunos laboratorios y se les implementaron barrotes de acero. El corredor era el patio y era el único lugar donde los presos podían caminar, comer y platicar. Además de que constaba de un solo baño que estaba al final del corredor. Para acceder a este, los prisioneros tenían que ir con los ojos vendados para que no conocieran el camino fuera de la cárcel. Y en el lado contrario había un pequeño armario que se adaptó para servir como una celda de confinamiento solitario. Los prisioneros llegaron con los ojos vendados a la prisión de Stanford, donde nuevamente fueron procesados y el alcaide de la prisión les hablaba de la seriedad de sus cargos y les decía que a partir de ahora eran presos reales. Después de ser procesados, a los internos se les retiraba la ropa, eran rociados con spray y se les rapaba la cabeza, aunque no lo hacían literalmente. Más bien se les colocó una media en la cabeza y se les obligó a usarla durante todo el tiempo que estuvieran ahí. También se les asignaba un número y se les decía que de ahora en adelante ese sería su nombre. Los prisioneros solo se podrían llamar por su número y únicamente se podían dirigir entre ellos igual con su número. Esto para quitar cualquier rasgo de individualidad de los internos. Posterior a eso se les daba un uniforme, pero este no era un uniforme de prisionero común y corriente. Más bien era un vestido, y a los internos se les prohibió usar ropa interior. De igual manera, en el tobillo derecho de cada interno se les colocó una cadena a forma de grillete, que les recordaría en todo momento que eran prisioneros, y como zapatos se les dieron sandalias de plástico. Con todo esto se empezó a reportar que muchos de los prisioneros comenzaron a actuar de forma más afeminada al caminar y sentarse. Por otro lado, a los guardias no se les dio ningún tipo de entrenamiento previo, solo se les vistió con un uniforme caqui, les brindaron un silbato, un bastón y unos lentes oscuros para que los presos no pudieran ver sus ojos y observar la emoción en ellos, y se les dio la única instrucción de mantener la ley y el orden en la prisión, y su único límite era el de no agredir físicamente a los internos. Entonces los guardias procedieron a crear su propio reglamento y se les informó que a partir de ahora eran guardias reales, y debían ejercer tal trabajo. Los guardias tenían 2 turnos de 8 horas y después de cada turno irían a sus casas. El ser un prisionero era un trabajo de tiempo completo. Los abusos de los guardias comenzaron desde el primer día, cuando a las 2:30 de la mañana despertaron violentamente a los prisioneros con el sonido de sus silbatos solo para realizar un chequeo. Esta clase de chequeos se volvió más que común y aunque al inicio su objetivo era que los internos se familiarizaran con su número, también se buscaba dejar en claro el control que tenían los guardias. Debido a que al inicio los prisioneros no se tomaban muy en serio la situación, los guardias comenzaron a utilizar las flexiones como un castigo común ante las actitudes de los presos. Los problemas comenzaron desde la mañana del día 2, cuando se reportó un motín.
Los prisioneros habían retirado la media de la cabeza, habían arrancado su número del uniforme y se atrincheraron en sus celdas poniendo las camas contra la pared. Los guardias del turno de la mañana culpaban a los guardias del turno de la noche por haber sido muy indulgentes, pero entonces decidieron combatir la fuerza con más fuerza. Utilizando un extintor que lanzaba dióxido de carbono, lograron entrar en las celdas. Después procedieron a desnudar a los presos, les retiraron las camas. Posterior a eso, pusieron los líderes de la rebelión en confinamiento para después intimidar a los demás prisioneros. La rebelión había sido aplacada, pero entonces surgió la preocupación de qué harían en caso de que otra cediera. Entonces uno de los guardias sugirió utilizar la psicología. Se adaptó una de las 3 celdas como una celda VIP, donde se colocó a los 3 internos menos involucrados en la rebelión. En esta celda contaban con privilegios tales como una cama, se les permitió cepillarse los dientes y se les dio más comida. Todo esto en presencia de los demás prisioneros. Lo maravilloso del plan comenzó cuando después 2 de los internos que habían estado involucrados en la rebelión entraron en la celda VIP. Esto generó desconfianza en los internos, que creyeron que lo más probable es que estos habían realizado un tipo de alianza con los guardias y que eran soplones. Después de este punto, la confianza nunca regresó. El motín de los prisioneros también causó mucho impacto en los guardias, quienes ya no creían que esto fuera solo una simulación, un experimento. Ahora creían que estaban tratando con prisioneros reales y que podían causarles daño real. Esto generó que los guardias ya no se limitaran a la hora de mostrar su control con agresiones físicas y psicológicas. Los presos no tenían ninguna capacidad de decisión, incluso el ir al baño era un privilegio que un guardia podía negar o conceder, y junto al toque de queda que se daba a las 10 de la noche, muchas veces obligaban a los prisioneros a hacer sus necesidades en una cubeta, y los guardias no siempre les permitían vaciar dicha cubeta, lo que hizo que la prisión pronto se cubriera de un olor nauseabundo. Todo este estrés provocó que en menos de 36 horas el prisionero 8612 empezara a sufrir de desórdenes emocionales y pidiera hablar con el supervisor de los guardias. Cuando lo llevaron con él, el supervisor lo regañó, diciéndole: ¿acaso eres tan débil? ¿Qué clase de abusos crees que te esperan en San Quintín? Entonces se le ofreció ser un informante a cambio de no recibir más abusos. En el siguiente chequeo, este prisionero gritó: no pueden salir de aquí, no pueden escapar de aquí. Esto mandó un mensaje que hizo creer a los prisioneros en la realidad. Ellos eran presos reales y no podrían salir de ahí. Pero un nuevo problema se acechaba en la prisión. Se realizaría un día de visita, donde los padres verían a sus hijos y ni la prisión ni los ocupantes estaban en condiciones, así que los guardias pusieron manos a la obra. Primero alimentaron bien a los internos para así ponerlos de buen humor. Luego los pusieron a realizar el aseo de la prisión y por los altavoces pusieron música. Finalmente los bañaron y afeitaron. El maquillaje que se le aplicó a la prisión funcionó, pero aún así los padres notaron el mal estado mental en el que se encontraban sus hijos, a lo que pidieron que se mejoraran las condiciones dentro de la prisión. Más tarde, uno de los padres cuestionó al mismísimo Philip Zimbardo. Le preguntó si este desafío era muy difícil, a lo que el guardia respondió: ¿qué? ¿Acaso cree que su hijo no lo logrará? El hombre se molestó y respondió: claro que mi hijo lo logrará. Lo veré en el próximo día de visita. Este fue el comienzo del fin de la prisión. Para este punto, el recluso 8612 ya había sido liberado, y entre los prisioneros corría el rumor de una fuga masiva. Este básicamente consistía en que el preso liberado irrumpiría con un grupo de amigos en la prisión y así liberaría a los demás, pero esto nunca pasó. El exprisionero había abandonado a sus excompañeros. Este rumor obviamente había llegado a oídos de los guardias, quienes se habían preparado para este suceso, y al ver que no ocurrió, lejos de relajarse, más bien tomaron un tipo de venganza contra los presos por haberlos expuesto ante este nivel de estrés, y los abusos subieron de intensidad. Los presos fueron obligados a limpiar los baños con las manos desnudas, los obligaron a realizar extenuantes actividades físicas e incluso comenzaron a implementar castigos de índole sexual. Después de esto, Zimbardo invitó a un sacerdote real a que visitara a los presos, y después de entrevistarse con todos ellos, se sorprendió mucho al ver que ninguno se presentó con su nombre, sino que utilizaban su número. Tras esto, el cura se puso en contacto con los padres y los aconsejó que buscaran un abogado para ayudarlos a salir. Finalmente, el experimento terminó por 2 razones. La primera es que las cintas de video mostraban que el nivel de sadismo de los guardias había incrementado, sobre todo por las noches, ya que aparentemente los guardias creían que no se filmaba durante las noches. Y 2, y es que un colega de Zimbardo protestó contra esto.
e hizo que éste abriera los ojos y se diera cuenta de que él mismo había permitido todas aquellas actitudes, aunque en ningún momento les dio instrucciones de qué hacer. Este experimento duró 6 días de los 14 que tenía planeado. Posterior a esto, Zimbardo escribió un libro, The Lucifer Effect, en el que se cuestiona muchas cosas, entre ellas qué es lo que hace a una buena persona actuar con maldad. Ahora, yo te pregunto, tras oír esto y ver lo que te acabo de presentar aquí, ¿tú crees que el humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad es quien lo corrompe? ¿O más bien, el humano es malvado por naturaleza y trata de controlarse constantemente? Si quieres saber más sobre este caso, en la descripción te dejaré el link de donde saqué toda la información. Eso sí, está en inglés. Goofy Snow, y nos veremos en la próxima.